Así que vamos a orar para pedir a nuestro Dios que el Señor nos ayude en el día de hoy y que el Señor nos dé su gracia y nos dé su bendición. Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias te doy, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia. Amado Jesús, gracias por regalarnos este privilegio inmerecido de poder estar en tu presencia, de poder estar en tu casa, de poder adorarte, de poder exaltarte a ti, Señor. Recibe toda gloria, recibe toda honra, recibe toda alabanza y recibe toda exaltación. Te pido con todo mi corazón, Dios eterno, que ahora que vamos a estudiar tu palabra, Dios mío, tu gracia, tu bendición sea sobre nosotros. Dame la sabiduría que viene de lo alto y permíteme, por favor, Dios, te ruego, permíteme enseñar tu palabra con toda sencillez, con toda claridad y con fidelidad a la misma. Te lo ruego, Dios, con todo mi corazón, y que los que estamos aquí presentes hoy y los hermanos que están conectados a través de las redes sociales seamos bendecidos y edificados de una manera muy especial en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Por favor, siéntese, tenga la bondad. Bendito el nombre del Señor. Saludamos a los hermanos que siguen llegando. Bienvenidos a la casa del Señor. Muy bien, para hoy vamos a entrar al tema, podríamos llamar el tema central de lo que es la escatología bíblica, como es la segunda venida de Cristo. Esa palabra escatología se las he definido antes, se compone de dos palabras griegas, la palabra ekatos, que implica fin, final, postrero, último, y logía, que quiere decir estudio. Por lo tanto, cuando hablamos de escatología estamos hablando de estudio de los últimos tiempos. Y la escatología bíblica tiene que ver con la profecía bíblica, es decir, la línea de tiempo hacia el futuro de los eventos que están por suceder. De allí nuestro tema de estudio, acontecimientos finales. Digamos que la columna vertebral de la escatología es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo podríamos decir que marca un pilar en el que de allí se desprende toda la profecía bíblica, hacia la izquierda y hacia la derecha. Si lo explico de esa manera, de la segunda venida de Cristo hacia la izquierda, todo lo que hemos estudiado: rapto de la iglesia, boda del Cordero, tribunal de Cristo antes de la boda del Cordero, gran tribulación. Después de la segunda venida de Cristo, entonces hacia la derecha empiezan otra serie de acontecimientos, ¿ok? Armagedón, juicio de las naciones, el reino milenial, Gog y Magog, batalla final, cielo nuevo y tierra nueva, etc. En ese sentido, la segunda venida de Cristo juega ese papel central. Muy bien. Dado que llegamos ya a esa parte central de lo que es nuestro estudio bíblico, yo quiero hacer un resumen de lo que hasta aquí hemos visto. Te voy a pedir, Serlín, que me regales la primera diapositiva, por favor. Y vamos a empezar mirando la cosmovisión, o cómo los profetas del Antiguo Testamento entendían los dos eventos más importantes que ellos miraban hacia el futuro: la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Qué pensaban los profetas? En los versículos que encontramos allí, primera de Pedro 1, 10 al 12 y Efesios capítulo 3, verso 1 al 11, los dos coinciden en que el tema de lo que sería el tiempo de la gracia era un misterio, y que ese misterio había sido oculto de los profetas y que estaba reservado para nosotros, ¿ok? Los dos apóstoles, tanto Pedro como Pablo, afirman que hay una especie de panorama que no alcanzaron a ver los profetas, y eso es lo que implica nuestra diapositiva. El profeta, cuando miraba hacia el futuro, el profeta veía los dos pilares: primera venida y segunda venida. Pero los profetas no alcanzaban a ver lo que había entre la primera y la segunda venida. Entre la primera y la segunda venida estaba la iglesia, y la iglesia estaría conformada por el pueblo de Dios en términos general. Ahí estarían judíos y griegos. Ese periodo de la iglesia reposaba sobre la base de la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia
era un periodo de tiempo en el que Dios iba a salvar a gentiles y al mismo pueblo de Israel, y que el pueblo de Dios estaría conformado tanto por gentiles como por judíos. Eso es un misterio. Para los creyentes del Antiguo Testamento no podían asimilar la idea que el pueblo de Dios estuviera compuesto por gentiles que además no tenían que hacer los ritos ceremoniales que ellos hacían. Es decir, ¿cómo puede ser posible que un gentil sin circuncidarse sea llamado el pueblo de Dios? Era un misterio para ellos, que no lo entendían. Así que dentro de esos dos pilares hay un bache, ¿ok?, en el que entendemos el periodo de la gracia. Bien, pero les muestro esta diapositiva porque además los profetas del Antiguo Testamento no vieron con toda claridad los sucesos futuros. Aunque tenían un vislumbre profético de la primera y la segunda venida de Cristo, no lo miraban en su magnitud. Por lo tanto, para ellos habían ciertas incomprensiones de cómo poder acomodar los eventos futuros. Entonces tengan en cuenta eso, y esta información la vamos a necesitar a la medida que vayamos desarrollando nuestro estudio. ¿Ok? Dame la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces vamos a recordar lo que hasta aquí hemos visto en nuestro estudio de acontecimientos finales. Gloria al nombre del Señor. Muy bien, mientras Serlín me regala la diapositiva, entonces hasta aquí hemos iniciado. Hemos hablado, bueno, aquí ya me regala Serlín la diapositiva. Acontecimientos finales. Iniciamos con el primer evento a suceder. Si no hemos partido antes nosotros al cielo, si no hemos muerto antes, el primer evento a suceder en eso que llamamos acontecimientos finales es el rapto de la iglesia. ¿Ok? Rapto de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, una vez ocurre, activa la semana número 70 de la profecía de Daniel. Ya esos son temas que hemos explicado y por lo menos usted ya tiene una idea de cuál es esa semana número 70 de la profecía de Daniel. Esa semana número 70 de la profecía de Daniel se activa una vez ocurre el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia sube y esa semana número 70 consta de 7 años. Por lo tanto, una vez ocurre el rapto de la iglesia, hay que pensar en una línea de tiempo de 7 años. Esa línea de tiempo se compone por eventos simultáneos que están ocurriendo en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Esto ocurrirá durante 7 años. Todo lo que yo les voy a mencionar a continuación, primero ya lo estudiamos. Y segundo, estarán ocurriendo dentro de los 7 años que comprenden la semana número 70 de la profecía de Daniel, que se activó con el rapto de la iglesia. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Así que se activa la semana número 70 y empieza una línea de tiempo de 7 años. En el cielo van a estar ocurriendo eventos simultáneamente en la tierra. Así que vamos primero con el cielo. ¿Qué ocurre? Lo primero que ocurre una vez que la iglesia es arrebatada, que es el tribunal de Cristo. ¿Por qué sabemos que el tribunal de Cristo es primero? ¿O que es subsecuente al rapto de la iglesia? Bueno, el apóstol Juan recibe del Señor la siguiente indicación: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Así que eso nos lleva a pensar que es el lugar correcto donde hemos de ubicar el tribunal de Cristo. Porque en palabras de Jesús será un acto seguido al rapto de la iglesia. El Señor dice: yo vengo pronto y mi galardón contigo. ¿Alguien me puede recordar para qué es ese tribunal de Cristo? Para recompensar. ¿Para qué más? Hay una frase más precisa que recoge mejor la idea. ¿Para qué es el tribunal de Cristo? Dígame esa palabrita. Señor, ten misericordia de esta gente y de mí también. A ver, el tribunal de Cristo es para juzgar las obras de los salvos. Porque cuando yo hablo juzgar las obras de los salvos, ustedes me mencionaron una parte: galardonar, pero también dejar sin galardón.
El tribunal de Cristo es para premiar, para juzgar. Y en ese juzgar, a los que hicieron obras con intención correcta, se les dará premio, se les dará galardón. Pero los creyentes que sí se salvaron, pero nunca estuvieron involucrados en la extensión del reino de Dios, no tendrán recompensa y serán salvos así como por fuego. Muy bien, así que ocurre rápido en la iglesia, empiezan a correr 7 años. Durante esos 7 años en el cielo está pasando el tribunal de Cristo. ¿Alguien me recuerda dónde va a ser ese tribunal? Ok, en las nubes, probablemente antes de llegar al cielo, ok. Bueno, lo siguiente que es, ¿qué más va a ocurrir en el cielo en esos 7 años? Las bodas del Cordero y las cenas de las bodas naturalmente. Muy bien, bodas del Cordero. ¿Quién es la esposa en estas bodas? La iglesia. ¿Quién es el esposo? Ok. Eso va a estar ocurriendo durante 7 años, allá arriba en el cielo. Simultáneamente en la tierra, ¿qué estará ocurriendo? Por favor. La gran tribulación. ¿Ok? Recuerden que la gran tribulación se divide en 2 tiempos. 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio son de aparente paz. Luego, por medio de un pacto que el anticristo hace con el pueblo de Dios y con todas las naciones, se rompe a mitad de esos 3 años y medio y empieza la tribulación en su más horrenda etapa, conocida como la gran tribulación. ¿Ok? Y esa gran tribulación comprende de 3 series de juicios que acabamos de estudiar la semana pasada. Recuérdenmelas, por favor. Primero, los sellos. Pero ¿cómo así que los sellos? ¿Cuántos sellos? ¿Y qué sellos? 7 sellos. ¿Ok? Segundo, las 7 trompetas. Y tercero, las 7 copas de la ira de Dios. Bien. Eso estará ocurriendo durante la gran tribulación. Y esas 3 series de juicio ocupan por lo menos el 70% del libro de Apocalipsis. Es interesante, ¿verdad? Es decir, el libro de Apocalipsis le da una relevancia extraordinaria a lo que será la gran tribulación y lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Muy bien, hasta aquí estudiamos nosotros. Bien, ya todo esto se supone que ustedes deben manejar. Bueno, no perfectamente, pero por lo menos ya ustedes no deben quedar desubicados cuando escuchan cualquiera de estos conceptos doctrinales, porque ya los hemos estudiado. Ahora, a partir de hoy, miren que todo esto empezó con el rapto de la iglesia, ¿ok? Ahora, a partir de este momento inicia una nueva etapa, por favor, Serlín. Y esa nueva etapa empieza de arriba abajo, ¿con qué? La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo inmediatamente activa otra serie de eventos. La segunda venida de Cristo da como resultado la batalla de Armagedón. Una vez la batalla de Armagedón viene el juicio de las naciones. Vamos a considerar, espero que hoy nos dé el tiempo para tratar todo esto, un juicio a Israel. Luego el reino milenial. Satanás será preso por 1000 años, el anticristo y falso profeta lanzado al lago de fuego. Después de los 1000 años Satanás es suelto y viene Gog y Magog, batalla final. Después de Gog y Magog, batalla final, entonces viene cielo nuevo y tierra nueva. Y la nueva Jerusalén yendo a cielo nuevo y tierra nueva. ¿Ok? No sé si logré captar su atención. Entonces la segunda venida de Cristo, digamos que es el centro de la escatología en ese sentido. De allí, en torno a ella gira todo lo que estudiamos como acontecimientos finales. Hacia la izquierda tenemos rapto de la iglesia, tribunal de Cristo y bodas del Cordero y gran tribulación. Pero hacia la derecha tenemos Armagedón, tenemos el milenio y todo lo que se desprende de ello. Y la segunda venida de Cristo está en medio. ¿Ok? Bien. Gracias, Serlín, por las imágenes. Con esto espero haber captado su atención sobre la trascendencia de lo que implica la segunda venida de Cristo. Ahora, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, debo una vez más recordarles que no todos piensan igual con respecto a la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Recuerden que en todo este tema hay que considerar lo que son los métodos teológicos,
las escuelas teológicas y los sistemas escatológicos. ¿Ok? Métodos teológicos es cómo una persona interpreta la Biblia. ¿Ok? Escuelas teológicas son las escuelas de donde se desprenden los pensamientos escatológicos. ¿Ok? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y luego los sistemas escatológicos. ¿Qué sistema de interpretación para la escatología tiene la persona? Bueno, todo esto es importante tenerlo porque de esa manera podremos ubicar mejor en qué nosotros estamos o cómo estamos interpretando nosotros las Sagradas Escrituras. Hay gente que me puede estar escuchando y me está diciendo: pastor, pero ¿usted de qué está hablando? Si la segunda venida de Cristo es lo mismo que el rapto de la iglesia. ¿Por qué hay esa diversidad de pensamiento? Bueno, porque depende la forma, la escuela escatológica que la persona tenga. ¿Ok? ¿Ok? Dentro de la escuela escatológica tenemos los preteristas, la escuela histórica, idealista, futurista. Nosotros estamos en la escuela futurista. Creemos que gran parte desde el capítulo 4 en adelante el libro de Apocalipsis está por cumplirse. Pero hay otra escuela escatológica que son los preteristas. Estos consideran que realmente ya las profecías se cumplieron. No entienden que haya un rapto de la iglesia y una segunda venida de Cristo. Ellos dicen que realmente es una sola cosa y que no existe tal rapto secreto de la venida de Cristo. Entonces, usted escucha a un teólogo por YouTube o por Facebook y lo dejan loco. Y usted dice: pero a mí me enseñaron que primero era el rapto de la iglesia, después era la segunda venida de Cristo, que eran dos cosas distintas. Y usted queda loco. Bueno, ¿por qué se debe eso? Eso se debe a que hay diversas escuelas de escatología. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y luego están los sistemas escatológicos. Ahí tenemos los premilenialistas, los amilenialistas, los postmilenialistas. Y todo esto tiene que ver con lo que es la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Premilenialistas creen que la segunda venida de Cristo es antes del milenio. Amilenialistas, ellos creen que no existe un milenio literal, que realmente el Señor no va a venir a implantar un reino literal. Postmilenialistas consideran que la venida del Señor será después del milenio y en el mejor de los casos que realmente el milenio ya empezó y que el Señor vendrá cuando la iglesia ya haya arreglado todo el desorden que hay aquí en la tierra. Entonces miren que usted se va a encontrar con diferentes puntos de vista. Nosotros, ¿en qué sistema escatológico estamos? En el premilenialista. Pero en el premilenialista entonces están el premilenialismo dispensacionalista y el premilenialismo reformado o pactista. Entonces aquí ya empieza a haber otra diversidad. Los dispensacionalistas, nosotros somos dispensacionalistas. ¿Por qué? Bueno, nosotros creemos que los tratos de Dios se dividen en 7 dispensaciones y que en ese sentido Israel es diferente a la iglesia y que hay tratos de Dios que son con Israel y hay tratos de Dios que son con la iglesia. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque usted se va, es decir, en mis tiempos de creyente, la única escatología que yo escuchaba era la que mi pastor me enseñaba. Y por lo tanto yo iba en la dirección de lo que mi pastor me enseñaba. Eso podrá ser bueno o malo dependiendo de la enseñanza del pastor. Es decir, si la enseñanza del pastor es correcta, pues bien, porque usted va bien formado. Si es mala, no tenías más opción. Hoy en día tenemos toda la posibilidad, toda la información habida y por haber. Igual, tiene pros y contras. Para mí es extraordinaria porque me permite ahondar, me permite profundizar. Pero si yo no tengo cimientos claros, voy a naufragar, voy a terminar en herejías escuchando al uno y al otro. Así que hoy yo siento una responsabilidad que seguramente mi pastor en tiempos de mi adolescencia no sintió conmigo, de mi juventud. Es decir, estoy hablándole de 20 años atrás. Hoy yo estoy frente a una iglesia que se expone a diversas corrientes y yo quiero que usted sepa de dónde viene nuestra línea de pensamiento. Que cuando usted lea un libro sobre acontecimientos finales, usted pueda decir: ah, no, este señor no cree
no es de la misma escuela de nosotros. Este señor está diciendo aquí que no existe un rapto de la iglesia, o que el rapto de la iglesia es lo mismo que la segunda venida de Cristo, y no entiende que entre el rapto de la iglesia y la segunda venida transcurren 7 años, y que en esos 7 años ocurre lo que ya estudiamos, algunos eventos en el cielo y otros en la tierra. ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien. Espero no haberlos confundido, sino realmente haberles de alguna manera transmitido algo de luz. Bien, dicho eso, entramos entonces a nuestro tema de hoy, que es la segunda venida de Cristo. Amén. Y cuando llegamos a la segunda venida de Cristo, les digo una vez más, entramos al corazón de la escatología bíblica. Y en ese sentido tenemos que observar o definir la segunda venida de Cristo como ese. A ver, cuando nosotros definimos el rapto de la iglesia, dijimos, rapto de la iglesia es el acto soberano mediante el cual el Señor viene a buscar su iglesia y llevarla al cielo. Segunda venida de Cristo es el acto soberano mediante el cual el Señor viene con su iglesia a implantar su reino milenial aquí en la tierra. ¿Sí nota la diferencia? La palabra para rapto en griego es la palabra harpazo, y la palabra harpazo indica arrebatar. La idea es arrebatar, es tomar por sorpresa. La palabra que se utiliza para hablar de la segunda venida de Cristo es la parousia, y quiere decir estar cerca, atraer o traer consigo, de tal manera que desde el significado mismo de la palabra, tanto el rapto de la iglesia como la segunda venida de Cristo tienen implicaciones totalmente diferentes. ¿Ok? Otra vez, si definimos el rapto de la iglesia, tenemos que decir que el rapto de la iglesia es la acción soberana de Dios mediante el cual viene a buscar a su iglesia para llevarla al cielo. Segunda venida de Cristo, acto soberano de Dios mediante el cual viene con su iglesia a implantar su reino milenial. Viene del cielo a implantar el reino milenial aquí en la tierra. ¿Ok? Con esa simple definición hemos establecido la diferencia entre una cosa y otra. Más adelante le voy a dar una lista de diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Pero creo que si usted es un oidor cuidadoso, la simple definición de lo que es arrebatamiento y lo que es segunda venida de Cristo ya nos plantea que una cosa es el rapto de la iglesia y otra cosa es la segunda venida de Cristo. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. De tal manera que la segunda venida de Cristo es entonces ese acto en el que el Señor viene con su iglesia. ¿Cuándo va a ocurrir el rapto de la iglesia? Cuando finaliza la gran tribulación. ¿Cuántos años dura la gran tribulación? 7 años. ¿Ok? 7 años dura la gran tribulación. La gran tribulación precisamente finaliza con la segunda venida de Cristo. De tal manera que la segunda venida de Cristo viene para el Señor dar su merecido a todos los malos y perversos, para el Señor implantar su reino milenial y para el Señor librar a Israel en la batalla de Armagedón. Ok, yo les voy a pedir que ustedes tengan paciencia conmigo y vamos a leer lo que la Biblia tiene que decirnos al respecto. Por favor, Valeris, vamos a leer en los versículos que están en el título de la copia que te envié, Zacarías capítulo 14, versículos 1 al 21. Vamos a ir con calma y vamos a mirar estos pasajes que hablan de la segunda venida de Cristo. Yo voy a pedirles que por favor nos concentremos, prestemos mucha atención, porque creo que es hermoso que sea la misma Biblia que nos diga cómo funciona la segunda venida de Cristo y qué implicaciones tiene la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Por favor, Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 21. La lectura es un poco larga, pero yo sé que Valerie va a hacer que esa lectura sea muy agradable. Por favor, hija. He aquí,
de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Empecemos de nuevo porque sentí que no se escuchó por el micrófono al comienzo. Inicia otra vez el verso 1, por favor. Yo voy a ir haciendo la pausa en el momento que lo considere. Lee, por favor, hija. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Ok, hacemos una pequeña pausa. El profeta está hablando de algo que va a ocurrir. Y empieza el profeta diciendo, el día de Jehová viene. El día de Jehová en la Biblia tiene diferentes implicaciones. Según sugiere el contexto, puede representar la ira de Dios o puede representar la segunda venida de Cristo. En este caso, la segunda venida de Cristo. Esto es interesante. Por favor, necesito que esto lo tengan en mente. Pero ¿cuándo ocurre la segunda venida de Cristo? La segunda venida de Cristo ocurre en un momento en el que Israel está rodeado, en el que Israel está siendo atacado, en el que Israel los enemigos están a punto de destruir a Israel. ¿Ok? Por favor, analice el contexto, porque este contexto tiene que ver con Armagedón. Recuerde que cuando Cristo, en la segunda venida a Cristo, viene directamente a la batalla de Armagedón. Así, aquí el profeta nos está poniendo el contexto de lo que será la batalla de Armagedón. ¿Ok? Sigue, por favor, hija. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y en el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de Dame un segundo allí. Muy bien, ahora el profeta está diciendo que Jehová va a venir. Entiéndase ahí a Jehová como Jesús. No es la primera vez que el título de Jehová se le da también a Jesús, ¿ok? Y dice que el Señor va a colocar sus pies en el monte de los olivos. Y cuando el Señor coloque sus pies en el monte de los olivos, el monte de los olivos se va a partir en dos para hacer un valle. Y por ese valle van a huir los del pueblo del Señor. ¿Ok? Estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Eso va a ser algo extraordinario. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el auxiliar bíblico portavoz, narrando la experiencia de un medio cristiano de la época que una línea de hoteles muy prestigioso fue a hacer unos estudios para precisamente hacer un hotel muy lujoso sobre el monte de los olivos. Pero cuando hicieron los estudios, detectaron que justo en la mitad de ese monte de los olivos hay unas fallas geológicas del que tarde que temprano va a ser el epicentro de un gran terremoto que va a dividir el monte de los olivos. Seguramente los especialistas que hicieron la investigación no habrían leído, no serían cristianos, pero ya el Señor hace miles de años atrás dijo que el Mesías, el Cristo de la gloria, en su segunda venida vendrá a la tierra y va a colocar sus pies en el monte, allí en ese monte de los olivos, y ese monte se va a abrir en dos. Habrá un terremoto, un temblor, y se va a abrir en dos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Por favor, Valerie, sigue. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón. Dame un segundito allí.
todo eso que está diciendo, primero, que de Israel, observen que empieza el capítulo diciendo que Israel va a ser hollada, que las mujeres serán violadas, que va a haber una crisis, y es justo en el momento cuando el Señor viene a defender, a pelear por Israel. Luego se nos dice que de Israel saldrán aguas, y esas aguas es lo que va a ocurrir durante el milenio. Israel se convertirá en la capital mundial y el centro de evangelización. De Israel correrá el evangelio para el resto de la humanidad. Eso lo miraremos más luego. ¿Ok? Lo otro que quiero que observe es que en la segunda venida de Cristo, según nos está diciendo el profeta Zacarías, el Señor será rey. Ahora, rey de hecho. En este momento, el Señor es rey por derecho. Pero Jesús no es rey de hecho. Jesús es rey por derecho, pero no es rey de hecho. ¿Ok? Hay una cantidad muy pequeña de personas que se someten al señorío de Cristo. La gran, inmensa mayoría de la humanidad no reconoce a Jesús como su Señor. En la segunda venida, el Señor viene a implantar su reino milenial, y allí será rey. No solamente rey por derecho, sino rey de hecho. Y el que no reconozca su señorío será maldito. Amén. Así que Zacarías además nos está diciendo que cuando el Señor venga, toda la tierra va a reconocerlo a Él como el rey soberano. Por favor, hija, sigue leyendo. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Eso ocurrirá después de la segunda venida de Cristo. En este momento Israel en ningún momento habita confiada, y no habitará confiada hasta que el Señor venga y sea rey sobre Israel y sobre el mundo entero. Siguiente versículo, por favor. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ok, aquí hacemos otra pausa para el versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieren contra Jerusalén. Recuerden que una vez que el Señor implanta el reino milenial, en el reino milenial van a haber varios tipos de personas. En el reino milenial, aquí en la tierra, será habitada por ángeles, será habitada que van a venir con el Señor a reinar también con Él, será habitada por la iglesia, que tendremos un cuerpo glorificado, pero también va a estar habitada por gente normal, de carne y hueso, gente que sobrevivió a la gran tribulación, que luego sobrevive a Armagedón y entran al milenio. ¿Ok? Esos que sobreviven al milenio debieron haber pasado por el juicio a las naciones. De eso voy a hablar más luego, porque no todos los que sobrevivieron entran al milenio. Hubo gente que sobrevivió, pero ante el juicio a las naciones no pasaron ese juicio y son destruidos. Pero hay otro grupo de gente que no eran cristianos, eran gente normal, pecadores de naciones amigas de Israel, que ayudaron a Israel. Ya eso lo vamos a mirar con más detalle más luego. Pero el versículo dice que esos que sobrevivieron entonces van a ofrecer holocausto en Israel. Entonces quiero que eso lo vaya teniendo en cuenta, por favor. Sigue, hija. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey,
Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Ok, esto ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Muy bien, así que Zacarías aquí nos da una pintura, un panorama muy general de lo que implica la segunda venida de Cristo. Vamos a ir cristalizando esto a medida que vamos desarrollando el estudio bíblico, pero yo quiero que por favor este tema lo podamos abordar desde la Biblia. Valerie, ve buscando ahora el capítulo 12, verso 10 al 11, y yo leo el 13:6. Versículo 6 del capítulo 13, estamos ahí mismo en Zacarías. Versículo 6 dice: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Cuando el Señor venga en su segunda venida, además, va a haber un encuentro. Eso será extraordinario. Cuando el pueblo de Israel, que crucificó al Mesías, a Jesús, ahora en la segunda venida, porque Él va a venir de forma literal, después que los judíos vean que ese personaje en caballo blanco llega, los defiende, los salvó de la aniquilación, porque las naciones de la tierra estuvieron a punto de borrarlos de la faz de la tierra, pero en la batalla de Armagedón el Señor los libra. Ahora cuando están hablando, detectan que hay unas marcas en sus manos. Y entonces los judíos de la época le preguntarán, dinos, ¿qué heridas son esas que tienes en tus manos? Y el Señor les va a decir, con ellas fui herido en casa de mis hermanos. Ustedes me hirieron. Yo fui el que vine hace muchos años atrás y ustedes no me recibieron. Ustedes hicieron estas heridas, me crucificaron, pero yo mismo soy. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Siguiente, por favor. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Muy bien, de tal manera que esa segunda venida de Cristo libra a Israel del exterminio en la batalla de Armagedón, pero además prepara el corazón de los judíos para reconocer al Mesías. Recuerden que cuando se abre el primer sello salió un caballo blanco que era montado por el anticristo, y los judíos lo aceptan como el Mesías, pero a mitad de la gran tribulación los judíos se dan cuenta que ese no era el Mesías que esperaban. Quedan locos los judíos. Ahora en la segunda venida de Cristo, cuando ven las manos marcadas y le preguntan, ¿qué son esas heridas? Ahora le dicen, ¿y esas heridas que tienes en tu costado? Y cuando los judíos le reconozcan, dice la Biblia, lo leyó Valerie y usted escuchó y seguramente leyó con nosotros, que habrá un llanto, que el pueblo de Israel se va a volcar a Dios en llanto, lo que será un arrepentimiento nacional. Usted debe tener muy en claro que el Israel de este tiempo es anticristo. Ojo, no dije que es el anticristo, dije que es anticristo. Sí nota la diferencia, ¿cierto? Anticristo es que no cree en Cristo y que no acepta a Cristo. Es decir, usted le dice a un judío en este momento, y más si es un judío ortodoxo, y le habla de Jesucristo, en el mejor de los casos le escupe la cara, en el peor de los casos lo maldice, lo conjura por todo lo que se pueda. Porque los judíos en este momento no aceptan al Mesías. ¿Ok? De tal manera que en la segunda venida de Cristo los judíos van a
es decir, va a haber un arrepentimiento nacional y los judíos van a venir a Cristo. Muy bien, les he dado una perspectiva sobre cómo los profetas del Antiguo Testamento entendían la segunda venida del Señor. Ahora vamos a mirar cómo la narra el apóstol Juan. Recuerde que en la Biblia la revelación es progresiva, es decir, a medida que van pasando los años, Dios va revelando y haciendo más claro, más nítida la revelación. Así que Apocalipsis se convierte en esa lupa que amplifica todas las profecías que en el Antiguo Testamento habían quedado un poco nublosas. En Apocalipsis la revelación es dada a plenitud. Acompáñenme por favor ahora a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, por favor. Y vamos a leer desde el versículo número 11 en adelante. Versículo número 11, el jinete del caballo blanco. ¿Lo tienen? Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba, ¿cómo se llamaba? Y con justicia juzga y pelea. Muy bien. Recuerden que cuando se abrió el primer sello sale un caballo blanco, pero el que lo montaba salió venciendo y para vencer. Ese caballo blanco, el que iba en ese caballo blanco, se le dio un arco sin flecha. Y ese jinete del caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis, cuando se abre el primer sello, es el anticristo. Es diferente a este jinete. Este jinete, primero, se nos dice su nombre. ¿Cómo se llama? Fiel y verdadero. Y este es es decir, las características que describen al Señor Jesús. Él es fiel y verdadero. Y con justicia, ¿qué hace? Esas dos palabras son claves para entender la dinámica de la segunda venida de Cristo. Porque en la segunda venida de Cristo el Señor viene a esas dos cosas. El Señor viene, por un lado, a juzgar, a pelear. ¿Ok? Primero a pelear en la batalla de Armagedón y a pelear contra Satanás y contra toda su horda de demonios. Pero luego viene a juzgar. Viene el juicio de las naciones, viene un juicio de Israel y viene a juzgar todas las naciones de la tierra en su reino milenial y la va a juzgar con vara de hierro, dice la Biblia. ¿Ok? Así que aquí Juan recibe la revelación además de lo que va a ser el Señor en su segunda venida. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ahora Juan hace una descripción de cómo ve al Señor. Por favor, ¿quién fue el único discípulo que estuvo con Jesús hasta su muerte al pie de la cruz? ¿Quién? Juan. Así que, ¿cuál fue la última imagen que vio Juan de Jesús vivo en su cuerpo humano? Vio a un Cristo sufriente. Vio a un Cristo con una corona de espina. Vio a un Cristo desnudo, exhibiéndose de forma, es decir, que lo exhibieron para avergonzarle. Además, vio a un Cristo con su carne ensangrentada. Vio a un Cristo con sus ojos, su mirada adolorida. Vio a un Cristo con su voz débil. La imagen de Juan de ese Jesús era un Jesús. A ver, yo creo que no es difícil para nosotros imaginar que Juan en ese momento en la cruz está viendo una imagen de un Jesús realmente que daría dolor. ¿Sí me hago entender? Que producía lástima. Que la gente podría decir, pero ¿por qué él es inocente, pobrecito? ¿Por qué lo tratan así? Pero en la segunda venida Juan está viendo a Jesús de otra manera. Este es el mismo que vio al Mesías, al Cordero colgado de aquel madero. Pero ahora en su segunda venida Juan dice, yo lo vi. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Además, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios.
Y los ejércitos del cielo, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Qué visión diferente a la que vio Juan al principio, ¿verdad que sí? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Así que, por favor, Valerie, quiero que busques, ayúdame a leer en Isaías capítulo 63, versículos 1 al 6. ¿Por qué sus ropas estaban teñidas en sangre? La última vez que Juan le vio, su cuerpo estaba bañado en sangre. Él estaba desnudo y era su cuerpo bañado de su propia sangre. Pero ahora son sus vestidos los que están salpicados de sangre, manchados de sangre. Por favor, Valerie. ¿La cita cuál es? Recuérdale a los hermanos. Isaías 63, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Ok, así que aquí encontramos a este personaje que ahora Juan está viendo. Este personaje, aunque es el mismo, tiene una actitud diferente a la última vez que Juan le vio en su cuerpo humano en la tierra. ¿Ok? Es decir, cuando digo su cuerpo humano me refiero a su proceso aquí en la tierra. ¿Ok? Como el Mesías. Juan le vio diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Juan le vio que le maldecían y él no se defendía. Lo golpeaban y él no se defendía. Era un cordero inmolado, como un cordero que lo llevan al matadero y no abre su boca. Era inocente, era indefenso, entre comillas. No se defendió. Pero ahora Juan dice: yo lo vi. Sus ojos eran como ojos de fuego. Es decir, era una mirada, hermano, terrible. Una mirada de fuego. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Juan le vio no con una corona, le vio con varias coronas. Las varias coronas en los tiempos del apóstol Juan, por ejemplo, los emperadores romanos utilizaban varias coronas porque representaban que eran reyes de diferentes lugares. Por ejemplo, un monarca que quería mostrar que era rey en Egipto y en Asia y por supuesto en Roma, utilizaba 3 coronas. Así que varias coronas significa que es rey de reyes. Venir con varias coronas significa: voy a enfrentar a reyes de la tierra, a presidentes, pero yo los voy a enfrentar como que soy rey de los reyes que están ahí abajo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero ahora Juan lo ve con su ropa manchada de sangre, y la Biblia nos deja saber que su ropa está manchada de sangre, pero no es la sangre de él, no es la sangre que está brotando de su costado, ni de sus manos, ni de su espalda lacerada, sino que viene a castigar a toda la maldad, a toda la injuria, a toda la perversión, a toda, hermano, la inmundicia de la tierra. Viene a desbordar su vida sobre la tierra. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Recuerden que la última serie de juicios, ¿cuál fue? ¿Me recuerdan? La última serie de juicios de la gran tribulación, ¿cuál fue? Las 7 copas. ¿Y esas copas de qué estaban llenas?
contenían la ira de Dios. Pero la ira de Dios se ha estado acumulando por tanto tiempo que ahora cuando el Señor viene en la segunda venida, todavía viene a continuar pisando el lagar, pisando, es decir, trayendo juicio. Hermano, mire, recuerden, la ira de Dios es real. La ira de Dios es personal, es tangible. Pero la ira de Dios es santa. La ira de Dios es justa. Nosotros no podemos decir eso. Yo no puedo decir que mi ira es santa, porque la ira en mí es una obra de la carne. Pero en el Señor, siendo que Él es santo y perfecto, su ira es santa. En mí yo no puedo decir que mi ira es justa, porque cuando yo tomo decisiones airado, me equivoco siempre. Siempre que tomo una decisión airado me voy a equivocar, voy a cometer injusticia. Pero en el Señor su ira es justa. Y siempre recuerden, la ira de Dios no es caprichosa. La ira de Dios es provocada. Así que la ira de Dios es la reacción de un Dios santo ante el pecado del hombre. El hombre provoca la ira de Dios. Amén. Porque, a ver, aquí hay que cuidarnos de, primero, no hacer una caricatura de un Dios buenachón, un Papá Noel, que haga lo que haga, que Él no presta atención y peca, que Él te dice, tranquilo, hijo mío, que yo no vi nada. No, esa es una caricatura que no se corresponde a la realidad de un Dios que es fuego consumidor. Pero tampoco podemos hacer otra caricatura de un Dios que anda con rayos en la mano, viendo a quién le tira el rayo porque amaneció estresado y se destresa matando gente. Y que Dios anda por ahí con su ira porque le provocó. No, tampoco. Así que ¿cómo debemos entender la ira de Dios? La ira de Dios es santa, la ira de Dios es pura, y la ira de Dios es la reacción de un Dios santo ante el pecado de la humanidad, por lo tanto es provocada. Y en este caso, la humanidad ha estado provocando la ira de Dios. El apóstol Pablo utiliza un término que es vasos de ira. Vasos de ira. Pablo dice, hay gente que peca y Dios no los reprende inmediato porque son vasos de ira y los tiene ahí y están reteniendo ira y están reteniendo ira. Y la gente dice, pero yo me equivoqué y Dios me castigó inmediatamente. En cambio él peca y hace cosas terribles y no le pasa nada. Y por eso no se arrepiente, porque no le pasa nada. Pero Dios dice, el apóstol Pablo dice, déjalo tranquilo. Ellos son vasos de ira. Ellos están cargando la ira de Dios. Hasta que llega un momento en que la ira de Dios se manifiesta contra esa persona. En este sentido, en un contexto general, la humanidad ha estado cargando, rebasando los límites de la paciencia, hermano. Y la humanidad cada vez está más terrible, pero lo que ha estado haciendo es provocar la ira de un Dios santo, un Dios que no tolera y que además no dará por inocente al culpable. De un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, y Juan en el versículo 13, parte final del versículo, en letra mayúscula, nos dice que ese jinete de este caballo blanco del capítulo 19 es ¿quién? El Verbo de Dios. Y aquí ya no hay ninguna forma de confundir que este no sea otra persona más que nuestro amado Jesús, el Verbo encarnado. A su nombre sea toda la gloria. Bien, el verso 15 nos dice que va a regir las naciones con vara de hierro. Saltemos al versículo número, verso 17. Valerie, por favor, desde el 17 en adelante. Es importante que tengamos todo el contexto. Del capítulo 63. Estamos en Apocalipsis, hija. Okay. Apocalipsis capítulo 19. Volvamos allí y vamos ahora al versículo 17. Apocalipsis 19, versículo 17 dice: Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios,
para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue... Dejemos hasta allí un momento. Bien, observe el escenario. Estamos en la segunda venida de Cristo. Ya les dije que según Zacarías, la segunda venida de Cristo ocurre justo en el momento cuando Israel está rodeada, y allí es donde el Señor hace su intervención, ¿ok? Zacarías nos da el detalle que va a colocar su pie en el monte de los olivos, y ese monte se va a abrir y que muchos van a escapar estando ellos rodeados. Pero ahora Juan nos da mejor detalle o otros detalles. Juan nos dice que lo que va a pasar allí además es que el Señor va a venir y va a pisar el lagar, y el Señor viene a pelear. Pero Juan nos dice además que los príncipes del ejército, el anticristo, ha logrado convocar a todos los ejércitos del momento para enfrentar al Señor. ¿Cómo se llamará esa batalla? Esa batalla se llamará Armagedón. Luego, espero que me dé tiempo, vamos a tratar de darle un vistazo un poco más particular a lo que es Armagedón. Bien, así que hasta aquí nos está diciendo Juan que el Señor, hay un ángel que convoca a todas las aves de los cielos, porque lo que va a haber allí es una matazón impresionante. Y en algún momento los cielos se van a oscurecer, porque las aves de rapiña van a llegar por el llamado que se le hará, porque van a alimentarse de toda la carne de los soldados de todos los países que se han reunido contra Israel. Bueno, usted le podrá parecer que esto es exagerado. Permítame recordarle que no lo es. Que no lo es. Es más, si hay algún momento de la historia en el que esta profecía tiene un escenario totalmente servido a la mesa para que se cumpla, es este preciso momento. No sería fácil entender esta profecía después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, cuando el mundo entero sentía cierta compasión por Israel. O sea, no sería fácil pensar que los reinos del mundo se iban a reunir para tratar de borrar a Israel de la faz de la tierra. Por el contrario, los gobiernos se reunían para tratar de pagar una deuda moral que se tenía con Israel, porque los mató Hitler y nadie hizo nada para detener el Holocausto. Pero hoy no es ese escenario. Hoy tenemos a Israel que ha estado librando una guerra con 7 frentes a la vez, y que en su derecho legal de defenderse, es decir, si esto le hacemos una lectura objetiva, tenemos que concluir 2 cosas. Primero, Israel tiene todo el derecho a defenderse, y si no lo hace, lo borran de la faz de la tierra. Lo que hizo Hamás en aquella invasión era el comienzo. Después de Hamás venían otros grupos, iban a borrar a Israel. Así que Israel se defiende, y viéndolo objetivamente se tiene que concluir que tiene todo el derecho de hacerlo, además, porque si no lo hubiese hecho lo habrían borrado de la faz de la tierra. Pero desde una perspectiva objetiva tiene una segunda lectura, y es que Israel, en su legítimo derecho de defenderse, se ha extralimitado. Y claro que ha matado a terroristas de Hezbollah y de Hamás, pero también a niños inocentes, y también a mujeres, y también, es decir, aquí no podemos pretender tapar el sol con una mano o ponernos taparnos los ojos y decir no, Israel no comete abuso. Sí lo está cometiendo, y bastante. Por eso escucha la frase que dije, una lectura objetiva. Si yo hago una lectura desde la pasión, mi corazón está con Israel, porque soy cristiano, porque la Biblia me manda a orar por Israel. Y si yo hago un análisis desde la pasión, no, Israel merece, pero que están matando a niños inocentes, no importa. Bueno, no importa mientras el niño que muere no sea tu sobrino ni mi sobrino, no sea tu hijo ni mi hijo. Si el que muere es tu hijo o mi hijo, decimos no, pero calmen, porque es fácil pasar por encima de la tragedia cuando la tragedia no tiene un rostro familiar. Es decir, es fácil decir esto aquí, hagan que nada pasó y sigan adelante, siempre y cuando el que están pisoteando no tiene un rostro familiar. Cuando a la tragedia le colocas una cara familiar, tú pides que tengan misericordia.
Usted me dice, pastor, huele cabeza, ponga en disciplina, los jóvenes son mundanos, hay que barrer con todos ellos, siempre y cuando su hijo no esté entre ellos. Si su hijo está entre ellos, usted me dice, pastor, ¿no cree que hay que hacer vigilia por los jóvenes? Hay que apoyarlos, pastor. Así que estoy haciendo un análisis objetivo. Y un análisis objetivo me permite hacerlo no desde la pasión, sino desde la razón. Y en ese análisis objetivo tengo que concluir que Israel se ha extralimitado y ha matado gente inocente. Y en este preciso momento hay un sentimiento generalizado a nivel mundial contra Israel. Hay un odio a nivel mundial contra Israel. En este momento, en el mundo entero, en todas las esferas políticas, donde usted quiera, hay un sentimiento de Israel es un problema en Medio Oriente. Israel mata a inocentes, Israel mata a niños, y muestran a los niños que muchas veces son instrumentalizados, pero muestran a los niños muriéndose de hambre, pero paradójicamente muestran al niño muriéndose de hambre, pero el papá que lo está presentando está bien gordo. Pero hace parte de toda esta campaña de publicidad, hace parte. Bueno, mi punto es este. Si hay un momento de la historia en el que los pueblos de la tierra, los ejércitos del mundo se reunirían para acabar a Israel sin mayor esfuerzo, justo este momento. Con esto, ¿qué le estoy diciendo? Que la profecía está a punto de cumplirse. Que todo lo que estamos viviendo nos está diciendo que esto, mis queridos hermanos, está a punto de suceder. Aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, Valerie, ¿leíste hasta qué versículo cuando te interrumpí? Por favor, continúa, verso 19 en adelante. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y de esta manera, de esta forma, Juan culmina en la primera parte de la segunda venida del Señor. Así que esta segunda venida del Señor culmina primero el Señor teniendo una victoria aplastante contra todos los ejércitos que estaban próximos a aniquilar a Israel. Luego el Señor toma al anticristo y al falso profeta y los envía ¿a dónde? Al lago de fuego. Van a inaugurar el lago de fuego. Y a Satanás lo toman y lo van a apresar por 1000 años. Acto seguido, cuando el Señor implanta su reino milenial, lo van a meter en una cárcel durante 1000 años, quedando el terreno expedito para que el Señor gobierne sin resistencia alguna. No habrá demonio, no habrá diablo por 1000 años. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Muy bien. De tal manera que tenemos así, léeme, hijita, el versículo de Judas, por favor. Judas, los versículos 14 al 16. Ahí está mal escrito, es versículo 14 y 16, ya que tiene Judas solo un capítulo. Presten atención, por favor. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ok, así que Judas
tiene este vislumbre profético, escatológico, y ve que el Señor viene con decenas de millares de ángeles. Muy bien. Las lecturas que hemos hecho, mis queridos hermanos, son lecturas que exponen lo elemental de la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Por favor, todos presten atención acá. Al haber hecho estas lecturas, primero, tenemos ya las bases más completas y sólidas de donde se aborda el tema de la segunda venida de Cristo. De estas lecturas que hemos hecho, podemos entonces afirmar algunos elementos que se corroboran en otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, podemos afirmar que la segunda venida del Señor es el acto mediante el cual el Señor viene con su iglesia, viene con millares de ángeles y vienen a implantar su reino milenial aquí en la tierra. Podemos, toda la lectura que hemos hecho, que la segunda venida de Cristo, el Señor va a regresar de forma personal, según Hechos capítulo 1 verso 11. Estos versículos no los puedo leer porque el tiempo se me fue, pero vaya escribiendo, o si no, usted en casita puede después escuchar la transmisión y ir anotando los versículos. Su regreso será de manera personal. El Señor va a venir de forma personal como vino en su primera venida, ¿ok? Solo que en su primera venida Él se humanó. En su segunda venida Él viene en cuerpo glorificado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Segundo, podemos también afirmar, según Mateo 24:27, que su segunda venida será como el relámpago que sale del oriente y todo ojo le verá. Será un impacto mundial. Podemos además afirmar que Él vendrá en las nubes con gran poder y gloria, según Mateo 24:30. Podemos afirmar que será visto de todos en ese día. Todo ojo le verá, según Apocalipsis 1:7. Podemos decir que la segunda venida del Señor también, en Él el Señor de forma literal va a pisar la tierra. Lo que no ocurre en el rapto de la iglesia, que llega a las nubes. En la segunda venida va a poner su pie en el monte de los olivos y este se va a abrir. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y cuando Él venga en su segunda venida, según Apocalipsis 1:7 y según Zacarías, todas las tribus de la tierra se lamentarán y todo Israel verá que Él es el Mesías. Aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Ahora, ¿para qué es la segunda venida de Cristo? Y entre las varias razones, permítame por lo menos resaltar algunas, y tomo esto del libro de Apocalipsis de Luis M. Ortiz, en las que él destaca las siguientes. Primero, Él viene a tomar venganza de los rebeldes, según Judas 4:15, segunda de Tesalonicenses 1:7 al 10, Apocalipsis 19:1 al 21. ¿Para qué es la segunda venida de Cristo? La segunda venida de Cristo es para el Señor tomar venganza de todos los rebeldes. Ojo, porque el Señor dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. No cometamos el error de hacer una caricatura de un Dios que está ahí todo como abobado, como que tú haz lo que quieras, que Él no te dice ni te hace nada. Él es fuego consumidor. De Él tenemos que hablar de la ira de Dios, y la ira de Dios es temible, la ira de Dios es terrible, la ira de Dios es personal, y Él es fuego consumidor. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero tampoco nos podemos ir al otro extremo de pintar a un Dios que es solo ira y eliminamos al amor de Dios de su carácter. Dios es amor. Él es Padre de misericordia y su misericordia es más grande que nuestros pecados. Entonces hay que tener una perspectiva equilibrada, bíblica de Dios, porque según tú entiendas a Dios será el entendimiento de tu vida cristiana. Ojo que es importante lo que le he acabado de decir.
Según tú entiendas a Dios, entiendes y te comportarás en consecuencia de tu vida cristiana. Y cuando tú entiendes a un Dios que es solo juicio y juicio y juicio, tú andas hablando juicio y el diablo y te vas para el infierno, hijo del diablo, y nadie tiene. Y un cristiano así se convierte en un cristiano tóxico, que además cae en lo que yo considero es una de las redes más terribles en la que Satanás puede enredar a un cristiano, en la que empieza una cacería de brujas, que todo es pecado, que este pecó, este pecó, este pecó, este pecó, este pecó y todo el mundo pecó, y está tan distraído buscando los pecados de los demás que olvida buscar sus propios pecados. Porque, es decir, de cómo te acercas a Dios, o tú te acercas a Dios de la forma como lo entiendes a Él. Si tú entiendes que tu Dios es un Dios inclemente, que no tiene misericordia, tú no puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia, porque tú tienes en tu mente una imagen errada de Dios. ¿Ok? Cuando por el contrario tienes una imagen creada de un Dios que no tiene justicia, que no se aira contra el pecado, entonces pretendes vivir una vida relajada, sin responsabilidad cristiana. Por favor, sé que este no es el tema, pero valga para dejarle esta reflexión. Tener una visión clara, bíblica, es decir, que lo que yo sepa de Dios es lo que la Biblia me enseña de Dios. Que el concepto que yo tenga de Dios no es lo que a mí se me ocurre, no es lo que la Biblia dice que Dios es, permitirá que yo me pueda hacer de forma correcta a Él. Dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Segundo, la segunda venida de Cristo es para el Señor juzgar a las naciones, según Mateo 24, 25, 31 al 46. Tercero, para destruir al anticristo, al falso profeta y a Satanás, como lo acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 19. Además, para poder consumar la redención de la creación, es decir, para librar toda la creación de la esclavitud de corrupción, según Romanos capítulo 8, verso 21 al 24, dando comienzo al reino milenial, donde la creación va a ser restaurada totalmente. Además, reinar sobre todas las naciones, según Daniel 2, 44 al 45, Daniel 7, 13 al 14 y Apocalipsis 1, 15. Además, tomar posesión de la tierra como rey de hecho, y no solo como rey por derecho. ¿Ok? Según Salmos capítulo 2. Evangelizar al mundo. Esto va a ocurrir en el reino milenial. Habrá una evangelización mundial al punto que el pecador de 100 años será maldito durante el reino milenial. Además, pelear y vencer en la batalla de Armagedón, según Apocalipsis 19, 11 al 21, Mateo 5, 5 y Mateo 25 del 31 al 46. Y por último, establecer su reino milenial, según Apocalipsis capítulo 20, corroborado en las profecías del Antiguo Testamento que encontramos en Isaías capítulo 2, verso 1 al 4, Isaías capítulo 4, verso 1 al 3, Daniel capítulo 2, verso 44 al 45, Daniel capítulo 7, verso 13 al 14 y Zacarías capítulo 14, verso 9. Si no alcanzó a escribir, no se preocupe. Llegue a la casa, busque la transmisión y ahí usted le va poniendo pausa y va escribiendo todas las citas que yo he dado. Amén. Muy bien. Lamentablemente el tiempo se me ha ido. Por favor, Valerie, busca en Daniel capítulo 12, versículo 11 y versículo 12. Les quiero mostrar un detalle que caí en cuenta reestudiando el tema y que lo maneja el auxiliar bíblico portavoz. No lo había visto así antes, pero es un detalle curioso que por lo menos vale la pena considerarlo. Por favor.
Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ok, ¿cuántos días habrán desde que se quita el continuo sacrificio? ¿Hasta cuándo? Hasta la abominación desoladora. ¿Cuántos? 1290 días. Cuando usted divide 1200, ¿qué? 90 días entre 360, le da como resultado 3.5 y pico, es decir, 3 años y medio. Pero ese no es el dato que quiero resaltar. Lo que quiero resaltar es que ahí se está mencionando a la segunda mitad de la gran tribulación y se está mencionando el tiempo que abarca. Pero ahora preste atención al siguiente versículo. Lee de forma lenta. Mira el siguiente versículo. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Es decir, termina la gran tribulación y por lo tanto terminan los 1290 días, 3 años y medio. Pero dice el profeta, bienaventurado el que espere. La palabra esperar es soporte. Es el que soporte 45 días más. El auxiliar bíblico portavoz afirma que desde cuando finaliza la gran tribulación o desde la segunda venida de Cristo, que es cuando termina la gran tribulación, hasta el comienzo del milenio pasarán, yo corrijo la cita que da el auxiliar portavoz, dice 75 días, a mí las cuentas me dan 45, seguramente hay algo que yo no estoy viendo que ellos analizan, pero por lo menos haciendo la matemática transcurren 45 días. 45 días equivalen a un año, un mes y medio. Es interesante el dato. Quiere decir, ocurre la segunda venida de Cristo. Y desde la segunda venida de Cristo hasta el milenio, ¿qué va a hacer el Señor? Según lo que yo he hablado hoy, entre la segunda venida de Cristo y el milenio, ¿qué acontecimientos sucederán en ese acto de la segunda venida? A ver, primero, Armagedón. Primero viene la batalla de Armagedón, que el Señor viene y en el acto es la pelea, ¿ok? Luego, ¿qué más ocurre? El juicio a las naciones. Y después del juicio a las naciones, una vez que ya el Señor hace todo el juicio, la victoria ganada, entonces ahora sí vamos a iniciar el reino milenial. Transcurren, por favor, no pretendo yo hacer una doctrina de esto, es un dato curioso que me parece por lo menos interesante resaltar. Tómelo como un dato curioso. Habrán pasado 45 días aproximadamente. Es decir, que el Señor se toma su tiempo para organizar, para establecer todo, su gabinete de gobierno. La Biblia dice que reinaremos con Él. La Biblia dice que a medida que vayamos avanzando, vamos a ver cómo se estructurará el gobierno en el reino milenial. Pero quiero que observe que el Señor se toma su tiempo para organizar cada cosa. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta preciosa hora? Quedamos pendientes, mis queridos hermanos, para la próxima semana. Vamos a poner la lupa al tema de el juicio de las naciones, la Armagedón, y entramos a hablar sobre el reino milenial, ¿ok? Así que ese será nuestro tema para la próxima semana, Dios mediante. En el día de hoy, ¿qué hemos hecho? Traté de hacer un recorderis teniendo en cuenta que la segunda venida de Cristo es el corazón, la columna vertebral de la escatología. ¿Ok? Es decir, toda la escatología bíblica es dividida en la mitad por la segunda venida de Cristo. Aquí está la segunda venida de Cristo. Hacia la izquierda tenemos en su orden rapto de la iglesia, tribunal de Cristo, bodas del Cordero y gran tribulación. Terminan aquí en la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Hacia la derecha, la segunda venida de Cristo genera Armagedón, juicio a las naciones, el milenio y todo lo que sigue. Entonces, nos encontramos o acabamos de pasar ya por el corazón de la escatología bíblica. Amén, mis queridos hermanos. La próxima semana estudiamos los temas que continúan. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Esa cara de usted como que
Digámosle al pastor que vamos bien ahí para que no se decepcione. No, yo creo que sí. Y si no, recuerde que usted puede volver a casa y puede volver a escuchar la enseñanza. Amén. ¿Por qué es importante estudiar estos temas? Hombre, porque se está hablando de nuestro futuro. Porque con base en esto sabremos lo que viene. Cuando empezamos, colóquese de pies, por favor. Cuando empezamos este tema, les dije que uno de mis objetivos como pastor al tratar este estudio bíblico es que nosotros como iglesia podamos tener conciencia de lo inminente del rapto de la iglesia. ¿Ok? Que nosotros, al ser expuestos a esta enseñanza, volvamos a entender la inminencia del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es inminente. Es decir, el rapto de la iglesia puede ocurrir hoy, esta noche o mañana. Porque la iglesia vive como si el rapto de la iglesia no fuera una realidad. ¿Qué pasa cuando una iglesia vive consciente de lo inminente del rapto de la iglesia? Esa iglesia vive preparada. Esa iglesia vive diciendo, oye, yo no voy a guardar el resentimiento a mi hermano, porque ¿y si Cristo viene esta noche? ¿Y si me quedo? Una iglesia que es consciente de la inminencia del retorno de Cristo es una iglesia que además no echa raíces en este mundo. No se acomoda en esta, porque él sabe que en cualquier momento el Señor viene. Ok, ¿qué pasa con una iglesia que no es consciente de la inminencia del retorno de Cristo, de que es inminente el retorno de Cristo? Es una iglesia que se relaja. Es una iglesia que se da el lujo de dormirse, se da el lujo de tener pecados ocultos, de no confesarlo, de no arrepentirse. Es una iglesia que se da el lujo de vivir de forma descuidada, porque no es consciente que el Cristo viene pronto. Y hoy la iglesia, lamentablemente a nivel general, la iglesia no actúa en consecuencia de esta realidad. ¿Y cuál es la razón? La iglesia hoy no se está exponiendo a esta enseñanza bíblica. Es decir, si usted va a buscar una enseñanza en YouTube porque usted quiere empezar un día, bueno, lo más posible es que si usted va a buscar una predicación, usted busque predicación de victoria. Y ahí le aparece el predicador que le habla de victoria. Y usted busca, bueno, a lo mejor predicación para recuperar a mi esposa, para recuperar a mi esposo. Pero es muy difícil encontrar a personas que digan, bueno, yo quiero estudiar el rapto de la iglesia. Usted fácilmente podrá encontrar un creyente leyendo los salmos, pero no un creyente leyendo Apocalipsis. Y necesitamos volver a exponernos al estudio de las profecías bíblicas. Hermano, hermana, porque esto es una realidad. Cristo viene pronto por su iglesia. No hay tiempo que perder, mis queridos hermanos, no hay tiempo que perder. Y les vuelvo a repetir lo que les he dicho y una y otra vez y le digo, la vida cristiana se basa en una relación personal con Dios que requiere sinceridad. Y con esa frase les acabo de pavimentar todo lo que implica la vida cristiana. La vida cristiana consiste en una relación personal con Dios. Personal. Yo tengo una relación personal con Dios, requiere sinceridad. Tú no necesitas a un pastor que te vigile. Tú no necesitas a un pastor que ande, que pecaste, que no pecaste. No, como tú tienes una relación personal con Dios, donde quiera que tú vayas, sabes que el Señor está contigo. No necesitas que alguien te amenace, no necesitas que alguien te diga, te pongo en disciplinas. No, tú tienes una relación personal con Dios. Y tú podrás estar en otro país, pero tienes una relación personal con Dios. Y esa relación personal con Dios requiere sinceridad. Sinceridad. Es decir, yo soy lo que soy ante Dios. Bien, mis queridos, vamos a orar y le damos gracias a Dios por la enseñanza de esta noche. Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias te doy, Dios, por tu inmenso amor y por tu gran misericordia. Gracias por habernos regalado esta oportunidad hermosa
de poder estudiar tu palabra. Dios, te pido que aunque lo que hoy hemos estudiado es una información bastante amplia, tu Espíritu Santo nos ayude a sintetizar, a condensar, Señor, lo elemental de esta enseñanza, y que podamos estar convencidos de que tú vienes por tu iglesia en el rapto de la iglesia, pero que después nosotros vendremos contigo en la segunda venida a implantar el reino milenial. Señor, te pido con todo mi corazón que por favor nos ayudes a vivir una vida en santidad, en paz y santidad, sin la cual nadie verá al Señor, y que podamos agradarte en cada aspecto de nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias te doy, Jesús. Y bendice a mis hermanos que nos acompañaron en la transmisión esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios.